Si miras un mapa de Brasil, casi toda la población está empujada justo contra el océano. Muchos dicen que es culpa de la enorme selva amazónica, pero el Amazonas no tuvo nada que ver con eso. Durante siglos, Brasil estuvo físicamente atrapado en la playa por una pared de roca sólida de 800 metros. Hoy analizamos al villano geográfico definitivo y cómo conquistar este acantilado imposible que creó accidentalmente una megaciudad global. Soy Jeff y esta es la historia geográfica que todos malentienden sobre Brasil. Cuando cierras los ojos y te imaginas la geografía de Brasil, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Para la gran mayoría de la gente es la selva amazónica. Te imaginas una selva inmensa, imposiblemente densa, rebosante de vida silvestre, que domina completamente el paisaje. Quizás imaginas tribus no contactadas, ríos descomunales y un entorno tan duro e implacable que repele activamente el asentamiento humano. Y no estarías del todo equivocado. El Amazonas tiene casi el tamaño de los Estados Unidos continentales, y es una barrera geográfica formidable. Por eso se ha convertido en el chivo expiatorio de la historia de Brasil. Cuando la gente mira un mapa de América del Sur y se pregunta por qué la población de Brasil está tan concentrada hacia el océano, en lugar de distribuirse uniformemente por el interior, señala directamente al Amazonas. Asumen que la selva es muy densa, hay ríos muy salvajes y enfermedades incontrolables para que los europeos pudieran conquistarlas. Y si te dijera que el Amazonas casi no tuvo nada que ver con por qué el desarrollo temprano de Brasil fue frenado, y si el verdadero villano geográfico de la historia de Brasil no era una selva, sino una enorme pared de roca sólida de 800 metros, para entender por qué esta pared es tan inusual, primero veamos cómo funcionan normalmente las costas. Tomemos la costa este de los Estados Unidos como referencia. Cuando miras el litoral atlántico de Estados Unidos, desde Nueva Jersey hacia las Carolinas y Georgia, ves el sueño de los geógrafos. La tierra desciende suave y gradualmente hacia el océano. Esto crea lo que llamamos una llanura costera, una franja amplia, plana e increíblemente fértil de tierra que se asienta entre el océano y las montañas Apalaches del interior. Para un país en desarrollo, una llanura costera es como ganar la lotería geográfica. Te da bahías poco profundas y navegables para anclar tus barcos. Te da tierras planas aparentemente interminables para cultivar. Y lo más importante, te da cientos de kilómetros de terreno fácil y transitable para expandir tus ciudades antes de tener que cruzar una cordillera. No es casualidad que Estados Unidos se convirtiera en una superpotencia global. Su costa este prácticamente invitaba a los colonos a entrar y sentirse como en casa, sin contar, por supuesto, a los pueblos indígenas. Pero la costa de Brasil, ella no invitó a nadie. De hecho, les cerró la puerta en la cara sin pensarlo. Si quisieras navegar por la costa sureste de Brasil, el lugar exacto donde los primeros exploradores europeos decidían dónde anclar, no encontrarías una cómoda llanura costera ondulada. En cambio, te quedarías mirando una imponente e intimidante formación geológica conocida como la Gran Escarpa. Y la sección más famosa e impenetrable de esta escarpa es una cordillera llamada Serra do Mar, o en español, la Sierra del Mar. Llamarla sierra es, sinceramente, una subestimación geográfica. La Serra do Mar no es solo una cordillera, es literalmente un acantilado de 800 metros que cae directamente al océano Atlántico. Algunas de sus playas tienen unos pocos kilómetros de ancho, o incluso apenas unos cientos de metros, antes de que la tierra ascienda violentamente hacia el cielo en una pendiente masiva. Imagina pararte en una hermosa playa de arena blanca brasileña, dar la espalda al agua y ver una pared verde vertical de roca que se eleva casi 800 metros y se extiende más de 1.400 kilómetros por la costa. No puedes cultivar en una pendiente de 45 grados. No puedes ir en carreta por un acantilado. Y desde luego, no puedes construir un próspero y extenso imperio agrícola cuando toda tu superficie de tierra es una estrecha franja de arena encajada entre las olas y una pared de piedra. Pero la caída vertical no era ni siquiera la peor parte. La Serra do Mar no era solo empinada. También estaba cubierta por su propio bioma único y altamente agresivo, el bosque atlántico. Mientras todos se preocupaban por el Amazonas a miles de kilómetros al norte, el bosque atlántico era la pesadilla para quien intentaba adentrarse. Impulsado por los vientos oceánicos que chocaban contra el acantilado y descargaban enormes cantidades de lluvia, este bosque era obscenamente denso, sofocando completamente los ya empinados barrancos y valles. Para ponerlo en perspectiva, eres un antiguo explorador, acabas de sobrevivir a un aterrador viaje por el océano Atlántico. Por fin divisas tierra, anclas, remas hasta la playa y pisas la arena. Miras hacia el interior, listo para conquistar el continente y crear una colonia rica y grande. ¿Y qué ves? Una pared de roca enorme cubierta de una jungla imposiblemente espesa bloqueando tu camino. No hay llanura costera, no hay pendiente suave, solo el océano, una pequeña playa
y la Serra do Mar. Durante cientos de años, los habitantes de Brasil no solo vivirán en la costa, estarán atrapados allí, quedarán prisioneros de la geografía de sus playas, pero la humanidad raramente acepta la derrota, especialmente cuando hay una riqueza inmensa al otro lado. Los primeros colonos sabían que tenían que superar esa pared. La pregunta no era si atravesarían la Serra do Mar, sino cómo, y quién estaría tan loco para liderar el viaje por el acantilado. Mucho antes de que los europeos cruzaran el horizonte, la costa brasileña ya albergaba a millones de personas. Por miles de años, grupos indígenas, principalmente los tupí-guaraní, vivieron en esta estrecha franja de tierra. Pero aquí está la diferencia entre las poblaciones indígenas y los europeos que llegarían después. Los tupís no veían la Sierra do Mar como una pared de prisión. Para ellos, el denso bosque atlántico y los acantilados no eran barreras que conquistar, eran simplemente los límites en su mundo. Eran seminómadas, vivían de la pesca en el océano y practicaban la agricultura de tala y quema en los rincones más benignos del bosque costero. Si un pueblo agota el suelo o los recursos de una zona, simplemente recogían sus pertenencias y se movían por la playa. No necesitaban cruzar la pared de roca de 800 metros porque la costa les proporcionaba todo lo que necesitaban. Pero en el año 1500, una flota de barcos fue desviada de su ruta hacia la India, y el destino de esta costa cambió para siempre. Liderados por el explorador Pedro Álvares Cabral, los portugueses llegaron y reclamaron este inmenso territorio para su corona. En un principio, Portugal no buscaba construir un extenso imperio interior aquí. Los portugueses eran, sobre todo, una cultura marítima. Hicieron su riqueza con rutas comerciales oceánicas y puestos de comercio costeros. Así que cuando llegaron por primera vez a Brasil, una estrecha franja de costa les venía muy bien. Su primera gran exportación fue un árbol de savia roja y densa llamado pau-brasil, y de ahí donde viene el nombre del país. Instalaron campamentos en la playa, comerciaron con los indígenas para cosechar la madera y la cargaron en barcos. En las primeras décadas, la vida fue bastante sencilla en Brasil, pero pronto surgió un problema evidente y vino de sus feroces rivales, los españoles. Mientras los portugueses cosechaban madera en las playas de Brasil, los españoles se adentraban profundamente en el interior de América. Estaban conquistando vastos imperios como los aztecas en México y los incas en Perú. Y lo más importante, encontraban cantidades inimaginables y transformadoras de oro y plata. De repente, vender madera en Lisboa no parecía tan glamoroso. La corona portuguesa miró el mapa, vio a los españoles trasladando galeones de plata por el Atlántico y decidió que era hora de avanzar hacia el interior. Querían sus propias montañas de oro. Ordenaron a sus colonos que marcharan hacia el oeste. Y fue entonces cuando los portugueses chocaron de frente con la Serra do Mar. Imagina la frustración absoluta. Tu rey te ordena marchar hacia el interior y encontrar oro. Tomas tus suministros, reúnes a tus hombres y caminas unos kilómetros por la playa, solo para encontrarte con un acantilado vertical cubierto de una jungla impenetrable y sofocante. No como los españoles, que seguían rutas relativamente navegables por los Andes del norte y las tierras altas mexicanas. Los portugueses en el sureste de Brasil estaban completamente bloqueados. Los ríos de esta parte del país tampoco ayudaban debido a la alta inclinación de la tierra sobre la escarpa. Casi todos los ríos principales detrás de la Serra do Mar fluyen hacia el interior, alejándose del océano, drenando finalmente en la cuenca del Río de la Plata a 1600 kilómetros al sur. No había autopistas naturales de agua que subieran la montaña. Derrotados por la geografía, los portugueses tuvieron que aceptar su realidad. Estaban atrapados en la playa. Como no podían ir al interior a buscar oro, tuvieron que buscar cómo hacer rentable la estrecha franja costera. Su solución fue la caña de azúcar. En el noreste de Brasil, donde la llanura costera era un poco más ancha y la escarpa menos extrema, las plantaciones de azúcar prosperaron, creando una economía floreciente. Pero en el sureste, en la zona que hoy es el corazón económico de Brasil, todo se volvió muy sombrío. Asentamientos como São Vicente y el puerto de Santos hacían vida en una pequeña, húmeda y miserable franja de tierra. Estaban aislados, vulnerables a ataques piratas y en gran medida ignorados por la rica corona portuguesa. El suelo no era bueno para el azúcar y tampoco había suficiente tierra plana para escalar la producción agrícola. Durante los años 1600, los habitantes de estos pueblos costeros del sureste estaban desesperados. Eran pobres, tenían hambre y se sentían claustrofóbicos. Sabían que si iban a sobrevivir y mucho menos prosperar, no podían quedarse en la playa. Tenían que romper la maldición geográfica. Comenzaron a mirar la Serra do Mar no solo como una barrera, sino como un desafío. Había rumores de que en algún lugar allá arriba, más allá de la niebla y el denso dosel del bosque atlántico, yacían vastas poblaciones indígenas y ríos que destellaban con oro. Al final, la tentación era muy grande para ignorarla. Una especie única y despiadada de pioneros comenzó a reunirse al pie de los acantilados.
La pared estaba a punto de ser perforada, pero cómo lo hicieron y lo que construyeron encima pasaría a la historia como una de las hazañas más asombrosas de conquista geográfica en la historia de la humanidad. Al pie de la Serra do Mar, los habitantes de los aislados pueblos costeros del sureste estaban hartos. Si la corona portuguesa no iba a ayudarlos, tendrían que ayudarse a sí mismos. De esta desesperación surgió un grupo muy controvertido, conocido como los bandeirantes. Los bandeirantes no eran los típicos exploradores europeos aristocráticos. Eran una mezcla tosca de colonos portugueses, indígenas y mestizos locales que conocían la tierra. Usaban gruesas armaduras de algodón para protegerse de las flechas, y estaban muy decididos a escalar el acantilado de 800 metros que había aprisionado a sus familias durante generaciones. Querían esclavos, querían plata y querían oro. Pero, ¿cómo se sube realmente a miles de hombres, suministros y eventualmente ganado por una pared de jungla casi vertical? La respuesta estaba justo bajo sus pies. Los bandeirantes no subieron a ciegas el acantilado. Se apoyaron en una antigua red oculta de senderos indígenas, el más famoso de los cuales era Camino do Peaviru. Eran senderos muy empinados, traicioneros y lodosos, con espacio solo para una persona, que zigzagueaban por los barrancos del bosque atlántico. El ascenso era agónico. Era sofocante, empapado de lluvias torrenciales y plagado de enfermedades y fauna peligrosa. Pero cuando los primeros bandeirantes exhaustos finalmente llegaron a la cresta de la Serra do Mar, no solo encontraron algunas colinas, descubrieron un mundo completamente diferente. Habían pisado las tierras altas brasileñas, una enorme e imponente meseta geográfica conocida como el Planalto. Aquí arriba, el entorno cambiaba al instante. Abajo en la costa era húmedo, sofocante y claustrofóbico. Pero en la meseta el aire era más fresco, la tierra relativamente plana y las cuencas fluviales se extendían hacia el interior profundo. Era literalmente el premio mayor geográfico que estuvieron buscando. En 1554, justo cerca del borde de esta meseta, los misioneros jesuitas fundaron un pequeño y miserable asentamiento. Lo llamaron São Paulo, 2 campos de Piratininga. Por mucho tiempo, São Paulo fue solo un campamento lodoso y empobrecido donde los bandeirantes iniciaban sus violentas expediciones hacia el interior. Pero luego los bandeirantes encontraron lo que buscaban. A finales de los 1600, a cientos de kilómetros de São Paulo, encontraron oro. Una fiebre del oro masiva y transformadora se desató en la región, que se conocería como Minas Gerais. De repente, este camino por el acantilado ya no era solo para exploradores. Era la arteria económica más importante de todo el imperio portugués. Los senderos de la Serra do Mar fueron ensanchándose para que las mulas subieran con suministros y bajaran con enormes cantidades de oro hacia los puertos. São Paulo pasó de ser un miserable campamento a un centro crítico próspero. Pero no fue el oro lo que finalmente convirtió a São Paulo en la mega ciudad que es hoy. Fue una planta. Para 1800, el oro se había agotado en gran parte, pero una nueva adicción estaba arrasando en el mundo: el café. Resultó que las frescas, elevadas y onduladas colinas de la meseta brasileña, justo detrás de la Serra do Mar, contaba con un rico suelo volcánico rojo que era, sin duda, el mejor lugar del planeta para cultivar café. Y debido a esto, las plantaciones explotaron por las tierras altas. Pero esto creó una enorme pesadilla logística. Puedes llevar oro por un sendero lodoso y empinado para mulas, porque el oro es pequeño y valioso. No puedes llevar millones de toneladas de granos de café por un acantilado de 800 metros en el lomo de mulas. Si Brasil quería dominar el comercio global del café, necesitaba una forma real y moderna de bajar la montaña. Necesitaba un ferrocarril. En los 1860, ingenieros británicos miraron la Serra do Mar y lo vieron imposible. Pero los varones del café arriesgaban mucho dinero como para aceptar esto. Con pura fuerza de voluntad, cantidades asombrosas de capital y un milagro de ingeniería, construyeron el ferrocarril de São Paulo. No era una vía de tren normal. Era un enorme sistema de ferrocarril de cable a vapor que subía y bajaba los vagones por el acantilado de 800 metros usando un sistema de poleas y contrapesos. La pared finalmente había sido atravesada, con el ferrocarril funcionando como un enorme canal. La riqueza del interior descendía hasta la costa de Santos y millones de inmigrantes europeos y japoneses subían la montaña para trabajar en los campos de café y más tarde en las fábricas. São Paulo se industrializó a velocidad de la luz. Como estaba ubicada en la alta y plana meseta en lugar de la poblada y húmeda costa, tenía un espacio infinito para expandirse. Hoy, São Paulo es una asombrosa megaciudad de más de 20 millones de personas en su área metropolitana. Es la potencia financiera de América del Sur, y existe precisamente donde está, porque los colonos se negaron a permanecer atrapados en la playa. Cuando miramos la historia de Brasil, es fácil perderse en la escala inmensa y monumental de la selva amazónica. Pero el Amazonas no dio forma a las ciudades modernas de Brasil. El verdadero arquitecto geográfico del país fue una pared vertical de roca que emerge del Atlántico.
lo que lo convierte en una de mis historias geográficas favoritas en el mundo entero. Esta semana estoy de vuelta en Oregón, explorando cómo un incendio forestal extremo creó un bosque falso en el centro del estado. Así que acompáñame en mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre Brasil. Si fue así, mira este video sobre la carretera que Estados Unidos no quiere conectar. Gracias por verme. Hasta la próxima.